Muy buenas tardes para todos. Bendecido día, que hoy sea el día que el Señor ha escogido para bendecir tu vida. Damos gracias a Dios por esta sintonía, damos gracias a Dios por esta plataforma a las naciones, una plataforma que llega a los lugares donde vos no podés llegar. Ministerio Internacional Mujeres de Fuego, bajo la dirección de nuestra amada apóstol y profeta Mónica Castillo. Dios te bendiga donde quiera que estés. No sé si estás viajando, estás en tu casita, seguramente si estás en tu casa hace un frío, pero bueno, ahí te llamó el Señor a estar en ese lugar, el fin del mundo, como dicen, ¿no? La ciudad más austral del mundo. Que Dios te bendiga, mi querida Mónica. Gracias a Dios por tu vida, te bendecimos desde aquí, bendecimos a todo el equipo que conforma esta plataforma, a los intercesores, a los pastores, maestros, evangelistas, a todos aquellos que de una u otra manera hacen posible que podamos estar cada día, cada uno ocupando su lugar. Así que, sin más, mis hermanos queridos, quien te habla, la pastora Paula Espinosa desde Neuquén, capital República Argentina, también aquí en la Patagonia. Damos gracias a Dios por un día más, un día a la vez. Damos gracias a Dios porque Él es fiel y justo. Damos gracias a Dios porque sus misericordias se renuevan cada día. Damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Damos gracias a Él porque Él nos rescató, Él nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Damos gracias a Dios porque podés estar del otro lado compartiendo esta transmisión para que alguien más escuche esta palabra. Quiero decirte que hoy es el día que el Señor ha hecho para bendecirte. Hoy es el día donde alguien necesita escuchar esta palabra. Así que no te quedes ahí, no te quedes de brazos cruzados, hace algo. Mire, muchos no podemos llegar al otro lado del mundo, pero a través de las redes sociales, a través de distintas plataformas, podemos estar en distintos lugares. Así que gracias a Dios porque nos permite hacerlo, gracias a Dios porque nos da la gracia y el favor para poder estar ministrando su palabra. Una voz que clama en el desierto. Esas son las voces que se tienen que levantar en este tiempo, voces auténticas, voces que vienen del corazón de Dios, no cualquier voz, no cualquier palabra, sino la palabra que viene del corazón de Dios para edificarte, para corregirte, para exhortarte, para alinearte. La palabra que sale de la boca de Dios siempre te va a edificar, siempre te va a corregir, siempre va a enderezar tus caminos. Así que, amados, que el Señor les bendiga. Y sin más, porque el tiempo es tirano y debemos respetar los lugares, las formas y también los horarios que nos permiten estar. Así que el Señor les bendiga y como decía el flyer, hay herencia para ti. En este día quiero que prestes toda tu atención. En este día quiero que tomes un lápiz, un papel o compartas esta transmisión o la guardes para luego poder desmenuzarla. Hay herencia para ti. Y seguramente alguien dirá, sí, ya sabemos, tenemos la vida eterna, sí, pero hay una procedencia. A veces hay por qué estoy aquí, por qué estoy de esta manera. Entonces ahí viene Dios y nos dice, hay herencia para ti, porque Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado. Él es un Dios bueno. Él es un Dios de amor, de misericordia. Hermanos queridos, esa es la palabra que tenemos hoy para ti, para compartir. Una palabra que el Señor hablaba a mi corazón fuertemente, ¿no? Fuertemente en estos días. Yo digo, ¿por qué? Tantas veces predicada, conocida por muchos, desmenuzada por muchos, pero siempre Dios quiere dejarnos algo en nuestra vida. Siempre Dios quiere edificarnos en su roca, en su palabra. Y para esto necesitamos que los oídos estén prestos. Entonces, vamos allí a 2 de Samuel, capítulo 9. Una palabra muy, pero muy conocida. Una palabra que va a traer algo se trae esta palabra. La palabra del Señor siempre algo se trae, pero siempre es especial, siempre espera algo especial de Dios.
Siempre espera lo especial y lo único de Dios, porque Él quiere reconstruir tus pedazos. Tal vez están tus pedazos dispersados por distintos lugares. Tal vez necesitas reconstruirte, necesitas restaurarte. Hay gente por ahí que dice que no necesitamos restaurarnos. Sí, Él restaura. Y la palabra restaurar significa que nos va a dejar en el estado original. Alguien que restaura un cuadro, una pieza de gran precio, la deja en el estado original. Por eso hay gente que no se consigue en todos lados. Por eso esas personas hay que buscarlas con lupa alrededor del mundo, porque llevan esa pieza, esa pintura, ese arte al estado original. Y así es como Dios, cuando nos encuentra hecho pedazos, cuando el Señor nos encuentra en la ruina, cuando el Señor nos encuentra en lo más horrible de nuestra vida, Él nos lleva al estado original, en su creación, en la eternidad. Allí nos vuelve a formar, allí nos dice, no me gustó esto, no me gustó, te voy a volver a hacer, te voy a volver a romper. No se olvide que somos de barro y Él hace de la pieza lo que quiere, porque no dirá el barro al alfarero lo que quiere ser, sino que el alfarero es el creador, el alfarero es el que hace la pieza única, Él es el que hace esa pieza única y ese único sos vos y soy yo. Somos ese barro en las manos de Dios. Por eso es que nadie puede copiarte, por eso es que nadie puede imitarte, porque somos piezas únicas. Hay gente que quiere copiarse y vio que le sale mal. Hay gente que a veces quiere imitarte, pero le sale mal, porque somos únicos. Y Dios nos ha dado y nos ha hecho un recipiente único, y no para guardar cualquier cosa. Dice que en la casa del Señor hay diferentes tipos de recipientes, de vasos. ¿Sí? Pero ojo, que hay vasos para honra y hay vasos para deshonra, pero yo quiero ser un vaso de honra, yo quiero ser usada con poder por la mano del Señor. Así que, hermanos queridos, en esta hora te invito a que vayas allí a 2 de Samuel capítulo 9, ¿sí? Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún han quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues te labrarás la tierra con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micala. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Quise leer casi todo el capítulo para que pudiéramos entender cómo fue que el rey David manda llamar a Mefiboset
hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el gran rey Saúl. ¿Sí? Y Jonatán, su gran amigo, ese amigo del alma, ese amigo que defendía. No nos olvidemos que David fue el paje de armas de Saúl, pero él nunca atentó contra su Señor, aunque tuvo oportunidad, aunque pudo hacerlo, pero él tuvo un lugar de privilegio y nunca se olvidó de su amigo Jonatán. Y él siempre se prometía y se juramentaban entre ellos que iban a ser amigos por siempre, ¿sí? Entonces quiero hablar no del rey David, no de la familia, sino que quiero hablarte y decirte que Mefiboset fue muy especial, porque ese Mefiboset representa un poco la iglesia de hoy en día, representa también nuestras vidas hoy en día, representa a esta iglesia que se está viviendo en este último tiempo. Dice la palabra del Señor, espérenme un momentito. Dice la palabra del Señor que este Mefiboset estaba en un lugar horrible. Pero para comenzar quiero decir que Mefiboset en hebreo significa el que esparce vergüenza. El que esparce vergüenza, o el que causa vergüenza, o el que carga la vergüenza, o el que desparrama la vergüenza. Hermanos queridos, fíjese el nombre que este hombre tenía, ¿no? Sin embargo, él cuando fue pequeño, él no tuvo oportunidad de elegir su nombre. Sin embargo, dice que en la antigüedad cuando se le colocaba el nombre a alguna persona era porque se estaba declarando y se estaba profetizando su futuro. Se estaba diciendo y hablando qué es lo que esa persona iba a hacer, ¿sí? Por eso es que cuando el ángel le habla a los padres de Juan y le dicen cómo se va a llamar, todos quedaron sorprendidos porque en ese momento Juan no era un nombre común. Sin embargo, después conocimos a ese gran Juan el Bautista. Se estaba declarando, se estaba diciendo quién iba a ser él en el futuro, ¿sí? Una voz que clama en el desierto. Y en este caso, Mefiboset, con la pequeña y corta edad que tenía, cuando salen corriendo, dice que su criada tiene un tropiezo, cae por la circunstancia que se estaba viviendo, habían matado al rey, al hijo del rey, la ciudad había sido prendida a fuego y eran todos perseguidos y esta mujer en ese apuro sale con este niño en brazos y sin embargo dice que el niño se cae y queda lisiado de los pies para siempre. Para siempre. Por eso es que su nombre habla un poco de él. Y también estaba hablando de su futuro y seguramente él con la edad que tendría en este momento cuando el rey lo manda a llamar, ya había perdido toda esperanza, ya lo habían llamado el que esparce la vergüenza, el que causa la vergüenza, el que desparrama esa vergüenza, el que contagia la vergüenza. Un nombre que no decía nada de parte de Dios, sino que hablaba de la circunstancia por la cual él había pasado y siendo nieto del gran rey Saúl, no era nada, era un lisiado, era alguien que estaba despojado de toda su heredad, estaba siendo despojado de su salud, estaba siendo despojado de sus raíces, de su paternidad, estaba siendo despojado de todo lo que le pertenecía. En ese momento, él fue como que toda esa vergüenza vino sobre él y así había sido catalogado, porque Mefi quiere decir esparce o la causa de. ¿Sí? Y Boset significa vergüenza o humillación. O sea que todo lo malo, vio cuando alguien le dice sobrenombre, a mí no me gustan los sobrenombres sobre las personas. Y después cuando me hice cristiana y entendí el significado, ¿no? Que lo que uno llama, lo que uno proclama, lo que uno profetiza sobre los hijos, sobre los amigos, sobre la familia, eso es. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Hermanos queridos, entonces imagínese la gente llamándolo el que esparce, la vergüenza, la humillación. Cuando nombramos algo, a alguien estamos diciendo lo que es esa persona. Entonces él estaba siendo llamado vergüenza, esparcidor de vergüenza, humillado, dejado, despojado. ¿Sí? Entonces, volvamos a la historia. Él era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y sufrió una fuerte caída y quedó lisiado y discapacitado para siempre.
Él no podía andar por sí mismo, pero sin embargo ahí hubo una mano de uno de aquellos que estaba en ese lugar, ¿sí? Que era, lo leímos recién, Siba. Y cuando el rey pregunta que si había quedado alguien en la casa de David, para él para hacerle justicia, para hacer misericordia, de parte de Dios. Fíjese que él no dice de parte mía que soy el rey, dice de parte de Dios, de parte de Dios. Él está haciendo llamar a Mefiboset de parte de Dios. ¿Cuánta gente hoy necesita ser llamada de parte de Dios? No porque yo quiera que esté en mi mesa, sino porque fue llamado por parte de Dios. Nadie te llama porque sí. Cuando estás en un lugar, cuando llegas a un lugar a escuchar la palabra de Dios, es porque Dios te está llamando, es porque Dios te está llamando por ese nombre. No importa si es bueno, ¿qué carga tu nombre? ¿Qué es lo que estás cargando de hace tiempo? Tal vez cargas la injusticia, tal vez cargas la humillación, la vergüenza. Yo no sé cuál y qué es lo que carga o portas con tu nombre. Sí, pero dice que el criado cuando llegó allí, dice el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Hermanos queridos, y dice que el rey lo manda a llamar, el rey lo manda a llamar, que el rey te manda a llamar. Cuando el rey te manda a llamar es porque algo va a suceder. Cuando el rey te manda a llamar es porque algo se va a romper. Cuando el rey te manda a llamar es porque hasta ahí terminó ese ciclo de vergüenza, de humillación, de persecución, de estar lisiado, de estar incomunicado. Hermanos queridos, dice que Lodebar, ahí estaba Mefiboset, en Lodebar era un lugar donde no se podía vivir, era un lugar donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, los que cayeron en desgracia, todos estaban en ese lugar, los que habían sido despojados de toda clase de bien, de herencia, de familia, estaban ahí, todos arrumbados, todos en un lugar que no se podía vivir, un lugar donde decían, ¿dónde está fulano de tal que quedó lisiado, despojado? Ahí en Lodebar. Todo el mundo sabía dónde estaba esta gente, pero nadie se atrevía a ir a sacar a uno de ese lugar. Hermanos queridos, hoy así está el mundo, así está, sabemos dónde está en las personas necesitadas, sabemos dónde hay hambre y sed, pero nadie se atreve a entrar ahí. Hoy hay lugares de Lodebar en todas partes. Usted se da vuelta y hay un Lodebar. Allí están esos que han sido refugiados, aquellos que están endeudados, los que están siendo despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados, los que cayeron en desgracias están en Lodebar. Ahí estaba Mefiboset porque alguien, un irresponsable, alguien que tenía que cuidarlo, alguien que tenía que cuidarlo con la vida, lo dejó caer, le soltó la mano, lo dejó. Alguien que tuvo que estar cuidando de él de día y de noche, no importa la circunstancia. No importa quién fue el que te dejó caer. Ahora estás en Lodebar. Ahora estás ahí donde están los arrumbados, los despojados, los caídos, los maltratados, los perseguidos, los desdichados. Ahora estás ahí en Lodebar. Seguramente mucha gente está en esa situación como lo estuvimos nosotros en algún tiempo, donde estábamos despojados de toda herencia, donde estábamos ahí empobrecidos, señalados, perseguidos, humillados, avergonzados. Ahí estábamos en Lodebar. Ahí estábamos nosotros, hermanos queridos, antes de que el Señor nos rescatara en Lodebar. Un lugar inapropiado para un hijo que tiene herencia, para un hijo que tiene linaje, pero nadie lo notó. Ahí estuvo por años desde que quedó lisiado. Alguien lo recogió y lo llevó hasta ese lugar y ahí lo dejó. En Lodebar era un lugar de refugio. Ahí estaba este varón, porque alguien lo descuidó y lo dejó caer, alguien le soltó la mano, alguien no lo supo cuidar, alguien no lo supo pastorear, alguien no lo supo cuidar y traerlo nuevamente
al lugar que le pertenecía. En ese descuido quedó lisiado, apartado, despojado, en vergüenza y humillado. Ahí fue donde él estuvo en la máxima soledad, despreciado y en la ruina, como lo estuvimos muchos de nosotros. Como lo estuvimos muchos de nosotros ahí en Lodebar. Ahí estábamos abandonados, tristes y solos porque nadie conocía de dónde veníamos, pero sin embargo, había una herencia para nosotros, hay una herencia para ti, hay una herencia para ti si estás en Lodebar. Este dice que era un lugar horrible, era un lugar donde no era apto para vivir. Solamente las alimañas y los animales podrían haber estado ahí, si es que pudieran haber estado, porque los animales donde no se encuentran en un hábitat se van y buscan lo mejor. Entonces, hermanos queridos, ¿cuántos medita en tu corazón ahora? Medita. Mefiboset estuvo casi toda su vida en Lodebar, con todas estas cosas, con toda esta humillación, con toda la pobreza, con toda la ruina, siendo desechado, perseguido, desprestigiado. Imagínese, el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, siendo despreciado, siendo perseguido. Nadie se acordaba de él. Así estuvo Mefiboset casi toda su vida en ese lugar donde los despreciados y desamparados estaban ahí todos juntos, el lugar de la desolación, el lugar de la desesperanza. Allí estaba, allí solamente se respiraba, hermanos queridos, escuche, en ese lugar solo se puede respirar depresión, desgracia, fracaso, ruina, despojo, muerte, angustia y desolación. En Lodebar no se respira un aire de liberación, de esperanza, de gratitud, de bendición. El aire estaba viciado porque todos los que estaban ahí construyen un ambiente. Todos los que están desolados, apartados, quebrantados, arruinados, humillados, en vergüenza, lisiados porque alguien los dejó caer, construyen un ambiente hostil y ahí no se puede respirar, ahí no se puede vivir, porque tarde o temprano caerán en la muerte. Ahí estaba Mefiboset, en ese lugar de desolación, en ese lugar donde no se respira nada más que depresión y desgracia, fracaso y ruina. Pero sí quiero decir algo en esta tarde, que no importa cuánto fracaso y cuánto despojo haya venido a tu vida y cuántos no se hayan acordado de ti, quiero decirte que ahora mismo debes salir de Lodebar, debes salir de ese lugar. Es tiempo de que salgas, te atrevas y que salgas de esa oscuridad, de ese ambiente, de esa ruina, de ese despojo, de esa muerte. Sal ahora en el nombre de Jesús, porque el Rey te mandó a llamar, y cuando hay un llamado de parte del Rey, solamente tienes que disponerte a salir de Lodebar. Sé que a veces cuesta horrores, a él le costó, tuvo que ir alguien a buscarlo porque él estaba lisiado, porque alguien lo descuidó. Hermanos queridos, en Lodebar están aquellos que han sido descuidados, aquellos que han sido soltados porque para nada sirven, porque no le ven la gracia, ¿por qué? Porque la gente mira con los ojos humanos. Sin embargo, el Rey lo mandó a llamar, porque él quería hacer misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos hacer misericordia de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros pasamos por Lodebar y miramos para otro lado y miramos para el otro lado y miramos el cielo y miramos abajo y no miramos que ahí está, ahí hay un Mefiboset, ahí hay alguien que está lisiado, que está paralizado, que está despojado, que está arruinado, que está de depresión, que está en la ruina, que está humillado, que es un despojo de muerte, en angustia y desolación?
¿Cuántos nosotros hemos pasado por Lodebar y no queremos ver que ahí hay muchos Mefiboset que portan una promesa, que portan una herencia y eres el encargado de subsanar aquello que le pasó? Eres el encargado de subsanar a aquel que le soltó la mano, aquel que lo dejó de cuidar, de pastorear, de alimentar, de levantarlo por la mañana y ponerle un nombre nuevo. Hermanos queridos, lo seguimos llamando Mefiboset, el desgraciado, el que trae vergüenza, el que trae la angustia, el que causa humillación. ¿Cuántos tildamos a los Mefiboset de este tiempo y los maldecimos con las palabras que salen de nuestra boca? Aleluya. El rey lo mandó a buscar. ¿Para qué? Para sentarlo a comer en su mesa, para sentarlo a comer y recordarle que había una herencia que lo estaba esperando, que no importa si te soltaron la mano, te empujaron y te llevaron a Lodebar, no importa que hayan pasado los años y sigas lisiado y todavía estés en esa condición y no te puedas mover, el rey hoy te mandó a llamar. El rey hoy te mandó a llamar, pero no para que te quedes en Lodebar, a donde no se puede respirar un ambiente de liberación y de justicia de Dios. Hoy el rey te mandó a llamar para que te levantes y puedas levantar a otros. Hoy el rey te mandó a llamar para que comas siempre en su mesa. Hoy el rey te mandó a llamar para cambiarte y ponerte un nombre nuevo, para lavarte y cambiarte esas vestiduras viles. Hoy el rey te mandó a llamar porque no perteneces al lugar de Lodebar, perteneces a un reino eterno, perteneces y tienes que estar sentado a la mesa del rey. No puedes estar en Lodebar porque no eres vergüenza de nadie. Hay una herencia que te espera. Hay una herencia que te pertenece. Hay una herencia que está esperando por ti. Dios dice que nos llama a cada uno y como lo llamó a Mefiboset. Y quiere que salgamos de la supuesta comodidad de nuestra existencia. Hay gente que se acostumbró a estar en Lodebar. Hay gente que se acostumbró a estar en esa situación, en ese estado de parálisis, de estar lisiado. Se acostumbró a estar en la vergüenza. Hay gente que se acostumbró a estar en esa comodidad existente que vive hoy. Hay gente que se acostumbró a ser humillado. Hay gente que se acostumbró a ser despreciado, desamparado. Hay gente que se acostumbró a respirar la atmósfera que había ahí en Lodebar. ¿Cuál era esa atmósfera, pastora? La atmósfera que crean todos aquellos que no tienen esperanza y están sin Dios, que no tienen sentido a su vida, la atmósfera que respiran los desamparados, los sin esperanza. En Lodebar se respiraba la depresión, la desgracia, el fracaso, la ruina, la muerte, la angustia, la desolación. La desesperanza estaba ahí a la puerta. El rey te manda a llamar para que dejes de respirar esa atmósfera y te sientes a la mesa de Él y comiences a respirar un aire diferente, comiences a ser transformado. Tal vez haya cosas que todavía no van a ser transformadas aquí en la tierra, porque aquí no dice que Mefiboset fue sanado de ser lisiado, pero dice que le fue devuelto su reconocimiento, le fue devuelto lo que le pertenecía por herencia. Y fue reconocido y siempre estaba sentado en la mesa del rey. Por eso dije que Dios nos llama para que salgamos de esta supuesta comodidad en la cual nos hemos acostumbrado a estar. Hermanos queridos, ¿a cuánto no nos han hecho creer que está bien con 5 panes y 2 peces? Pero no, hermanos queridos, hay mucho más que eso. Para aquellos que se sientan a la mesa del rey, comen y comen y comen sus promesas y están esperanzados. Hermanos queridos, en la mesa del rey no se respira angustia ni desazón. En la mesa del rey no se respira la ruina, ni el despojo, ni la muerte, ni la angustia, ni la desolación.
Dios nos llama para entrar en otra existencia de reino, para cambiar y renovar nuestra mente en el espíritu, para ser transformados. Dios nos llama y quiere que salgamos de ahí para entrar en una nueva vida, en una vida restaurada, esa vida que antes era deplorable. El Señor no la quiere así. Nuestra vida antes era deplorable, quebrada, despojada de herencia. Dios la restaura. Dios la restaura. ¿Quién? Dios. Porque no hay hombre ni mujer que pueda restaurar, sino solamente Dios. Pero a veces en esa situación en la que nos hemos acostumbrado a vivir, ahí te quedaste, porque alguien te dejó, porque alguien te despojó, porque alguien te trajo la ruina, porque alguien te trajo la vergüenza, porque alguien te humilló. Dios restaura tu vida y también restaura la comunión con Él. Cuando Él restaura, te saca de ese ambiente de despojo, te saca de ese ambiente de tristeza. Entonces, ¿qué nos queda? Que el Señor restaure esa comunión y aceptar ese señorío y aceptar la herencia de la cual hemos sido despojados. Primeramente, la herencia que ha sido despojada a nuestra vida ha sido la salvación. La parte del reino ha sido despojada porque el enemigo ha venido mintiéndonos y llamándonos a vergüenza y a humillación. Nos ha soltado a alguien que tenía que cuidarnos y nos dejó caer y nos dejó lisiado. Nos dejó allí en el rincón, nos dejó despojado. Dice que allí en Lodebar, escuche bien esto, Lodebar también significa que no hay palabras, porque la gente cuando está angustiada, cuando está en soledad, cuando está en tristeza, en muerte, en depresión, en fracaso, en vergüenza, no conversa, la gente no habla. Imagínense todos los que estaban en ese lugar y respiraban ese ambiente, no se atrevían a decir palabra porque uno estaba peor que el otro. ¿Qué esperanza le podía dar? Ahí estaban todos sumergidos en su miseria y en su despojo. Y eso es lo que significa también Lodebar. Sin palabras, estaban secos a causa de todo lo que les había pasado. No se comunicaban porque el dolor los había llevado a estar en silencio. Mucha gente hoy está en esa situación, en silencio. Están arrumbados, están dejados, están decaídos, están depresivos, están tristes y sin esperanza. Con ese dolor que embargas todo su ser. ¿Y cómo pueden hablar si es más grande su dolor que la esperanza que puedan tener? Porque el dolor nos lleva al silencio. Y ahí está trabajando el enemigo, porque sabe que si estamos en silencio nunca vamos a pedir ayuda, en silencio nunca vamos a clamar, nunca vamos a decir auxilio, aquí estoy yo en Lodebar, quiero que me saquen de este lugar, yo no sé quién me soltó la mano, pero quiero que alguien me la dé de nuevo, quiero que alguien me ayude, quiero que alguien me lleve a la mesa del Rey. Aleluya, santo. Dios te bendiga, Estela. Dios te bendiga, cielos abiertos, aleluya. El sufrimiento nos hace vivir en temor. El sufrimiento nos hace vivir en la inseguridad, en la desconfianza por todo lo que nos pasa. Y esto nos produce en nosotros el refugiarnos en Lodebar. Todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida ha traído esas consecuencias de quedarnos paralizados y mudos. No hay comunicación, no hay vida. Cuando estamos en Lodebar, cuando estamos allí refugiados en nuestros propios pensamientos por toda nuestra vivencia. Entonces, ahí es donde la gente se queda seca. Hay gente que dice, pero yo estoy congregada, pero está seca.
Estás ahí, pero no estás ahí, estás en Lodebar, hermano, despierta, estás en Lodebar. No hay fuego que corra en tus venas y esto no estoy hablando emocionalmente, que tengas que salir a gritar, a zapatear o a hacer otras cosas. No, 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 estoy hablando en lo espiritual. Ese fuego que había en ti se apagó porque alguien te soltó y te hiciste en un lisiado, te quedaste paralizado, te envolviste en tu problema y te quedaste sin palabras y sin comunicación. Primeramente con Dios y después con los tuyos. Mefiboset representa, escuche, a muchos de nosotros que en algún momento heredamos cosas malas. Muchos de nosotros nos parecemos a este Mefiboset. Algunos antes de conocer a Dios, otros lo estarán transitando y otros seguramente en algún momento, si alguien no los toma de la mano, van a pasar por lo de Lodebar. Mefiboset representa a muchos de nosotros que en algún momento heredamos equivocaciones, injusticias, enfermedades o por error de otros, por irresponsabilidades de otros, de quienes nos antecedieron y tuvieron que habernos guardado, tuvieron que habernos enseñado, tuvieron que habernos guiado, tuvieron que habernos tomado fuerte de la mano en situaciones difíciles y no soltarnos que nos caigamos y nos golpeemos y nos quedemos lisiados. No cometamos nosotros ese mismo error, sino que tengamos en cuenta que en un momento alguien nos soltó y alguien seguro va a decir, ay no, pero era el propósito de Dios y el plan de Dios. No, mi hermano, el plan de Dios no es que nos quedemos en Lodebar, no es que nos sumerjamos en esa multitud de inconvenientes y no podamos ni respirar y cuando respiremos aire viciado de malas noticias. Esas injusticias que vinieron de parte de otros sobre nuestra vida, a veces hay gente que ha heredado hasta enfermedades y no se ha dado cuenta porque está en Lodebar. A otros irresponsabilidades de quienes lo antecedieron. Alguien te puso en un lugar y te soltó la mano y ahí aprendiste a los golpes, pero estás en Lodebar porque todavía no podés hablar del asunto. Todavía respirás ese aire viciado de desesperanza y te consuelas diciendo, bueno, seguramente es lo que tengo que pasar. Pero ten en cuenta que cuando te sientas a la mesa del rey, tienes todo a tu alrededor, tienes toda tu herencia, tienes todo lo que te corresponde. Pero hay algo más. Mefiboset también representa a mucha gente que fueran abusados, maltratados, violentados por otros, o por el descuido de quienes debían protegernos. Hay gente que se parece tanto porque cargan heridas profundas. Hay gente que usted la va a ver y va a decir, pero hace muchos años sí, pero carga una herida profunda. Cargan esas heridas que no sanan de un día para el otro, ni con una adoración, ni con una alabanza, ni con una guerra espiritual. Cargan algo muy profundo dentro de sí. Irresponsabilidades de otros que nos cargaron a nosotros. Gente que ha sido violentada espiritualmente, abusada espiritualmente y cargan ese descuido en su rostro. Lo cargan, hermanos, se los puede ver. Lo cargan por más que sonrían, por más que hagan chistes, hermanos queridos. Hay gente que se le nota cuando viene caminando, que está metida y sumergida en Lodebar. Ese descuido de quien debían protegernos nos impidieron ese acceso a la mesa del rey. Hay gente que soltó la mano, que te dejó solo. Hay gente que se descuidó de ti y trajo amargos resentimientos y frustraciones que impiden el acceso a tu herencia. Hay gente que por descuido, por miedo, tal vez porque no lo sabían, yo no lo sé. Cada uno es un caso en particular, pero sí quiero decirte que cuando hay acceso a tu herencia, todas las cosas comienzan a aclararse, a ordenarse. Pero mientras tanto vas a estar ahí arrumbado con todos aquellos que no tienen esperanza. Mefiboset también representa la realidad de la iglesia actual. Mefiboset representa la actualidad de la iglesia actual por la tibieza de otras generaciones. Y me atrevo a decir, algunas religiosamente,
Heredamos esa pobreza espiritual, esa escasez de palabra, mucho ruido y pocas nueces, dirían algunos, ¿no? Nos despojaron de esa palabra viva y eficaz. La iglesia actual está sufriendo esa falta de cuidado, de responsabilidad. La iglesia actual está sufriendo la falta de palabra, de afirmamiento que necesitamos para sostenernos y no terminar en lo de bar. La tibieza no la podemos dejar nosotros por herencia como nos dejaron a nosotros, sino que tenemos que hacer que se sienten a la mesa del rey para que puedan contar con todo lo que necesitan. Esa pobreza espiritual, divisiones, falta de vida, expresión de Jesús en nosotros. Expresión de Jesús en nosotros. La vida que Él nos ha dejado por herencia, los dones, las manifestaciones que nos ha dejado para que el mundo crea, para que seamos uno, dice la palabra, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Hemos perdido esa esencia de ser un solo cuerpo, como punta de lanza abriendo brechas en medio de las tinieblas, haciéndolo de Bar una realidad. Hay gente que vive en lo de Bar y creen que esa es su realidad, que eso es lo que Dios les mandó como castigo. Vas a saber por qué. Hay gente que todavía está sentado ahí y cree que eso es todo, que tal vez ese castigo ha sido culpa de él porque no debió haber nacido, porque no debió haber tenido esa generación, esa genealogía. Hay gente que se culpa a sí misma porque no ha entendido, porque está respirando un aire que está viciado. Un aire que está viciado no de palabra de Dios, sino porque se están secando, no hay comunicación, no hay palabra. Muchos han sido consumidos por la tristeza, consumidos por la miseria, detrás de un silencio que oculta agresividad. Hoy lo podemos vivir, lo podemos palpar en esta sociedad tan actual, en la propia iglesia, en las escuelas, en todos los ámbitos podemos ver que hay tristeza. La gente está siendo consumida por la tristeza, por el cansancio, por la miseria espiritual que hay, que conlleva, que carga. Detrás de ese silencio oculta agresividad. Hoy lo podemos ver, miramos a alguien así como descuidado y cree que le estamos ofendiendo y nos va a contestar mal. Otros han llegado a los puños porque le pasamos ahí con el auto por un poquito o por cualquier circunstancia, hermanos queridos. Hoy estamos viendo la decadencia de la gente que está en lo de Bar, cada vez peor. No encuentra nada porque hay un silencio rotundo. Hay una generación que está silenciosa, haciendo cosas, pero no escuchando la voz de Dios. Haciendo cosas, pero no viendo lo que Dios está marcando en este tiempo. Ocupados en muchos quehaceres, pero no en la parte importante. Distraída en muchas cosas, pero no haciendo nada. No yendo a lo de Bar a buscar a aquellos que necesitan. Esa agresividad oculta en ese silencio, en ese mal carácter, en enfermedades, en vicio, hay esto oculto en lo de Bar. Esos son síntomas, diríamos de alguna manera, de aquellos que están en lo de Bar, porque cargan todas estas cosas. Pero sin embargo hay esperanza para este Mefiboset. Hay esperanza para todos los Mefiboset de este tiempo, de esta generación. Hay esperanza. Hay esperanza para este tiempo. No están condenados al olvido ni a vivir lisiados para siempre. No están condenados para vivir allí en lo oculto, en la soledad, en los despojos, en la vergüenza, en la humillación. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Fíjese allí en el versículo donde el rey le pregunta, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Mefiboset, cuando lo llama el rey y se presenta delante de él, aún en esa condición en la que él está reconociendo esa condición, él está diciendo, yo también he pecado, yo también me siento culpable de esto, porque algo yo también tengo que ver en todo esto. Y escuche bien, hay esperanza para esos Mefiboset que reconocen su condición, aquellos que reconocen que están ahí porque tampoco se han preocupado, porque se han quedado en ese lugar creyendo que eso lo es todo, que esa es la condición en la cual Dios lo quiere tener. Hay mucha gente que sufre sin causa, hay gente que sufre por un pensamiento, hay gente que sufre porque alguien le soltó la mano, hay gente que sufre pero no reconoce delante de Dios que hay una falencia, que hay algo que tiene que estar estorbando. Ahí él le pregunta, Señor, yo soy digno, Señor, que para que me mires. Un perro muerto, le decía que él se consideraba como un perro muerto que ya no tenía esperanza. Un perro muerto nadie lo quiere, lo patean, lo entierran y le ponen y ya está. No existe más el perro, ya es un perro, no es más nada que un perro, es una mascotita, como dijéramos hoy. No vamos ahora a discutir por un perro, pero él se consideraba un perro, alguien que no tenía esperanza, no tenía dueño, era un perro callejero. Quiso decir, Señor, yo no tengo esperanza, pero ¿quién soy yo? Estaba reconociendo su condición, y tal vez hoy haya mucha gente que tenga que reconocer esa condición. Yo no sé cuál es tu condición en este momento, pero sí quiero hacer hincapié en esto. El Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos queridos, no sabemos si es por culpa de los que nos soltaron la mano, de lo que heredamos o de nosotros mismos, pero qué bueno es venir delante del Rey y decir, Señor, ¿quién soy yo? Pero te pido misericordia, te pido perdón, límpiame, lávame, soy un hombre, una mujer pecadora, soy un hombre pecador, yo necesito de esa misericordia. Y bien dijo el rey que él quería hacer misericordia de parte de Dios, no la quería hacer como hombre, sino de parte de Dios. Hermanos queridos, hay misericordia todos los días, renuevan cada mañana para ti. Qué bueno que es venir y reconocer y no encubrir tus pecados, no los encubras, porque hay herencia para ti, hay herencia para ti, hay herencia para ti cuando no encubres tu pecado, sino que dejas que todo lo vea Dios, que todo lo sepa Dios. Qué bueno que es confesarlo con nuestra boca y venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque sabemos que Él no, jamás lo rechazará, porque escrito está que Él no lo rechazará, ese corazón contrito y humillado. Así que, ¿qué estás esperando? Este proverbio es muy certero, porque él estaba reconociendo quién era y cuál era su condición, ¿sí? Porque yo soy un perro muerto, le dijo, ¿sí? El pecado me tiene así. Seguramente él se preguntaba, como nos debemos preguntar nosotros, ¿mi condición es esta? Yo me acostumbré a estar en lo de bar por no confesar un pecado. Yo me acostumbré a estar aquí porque dije, esta es mi herencia. Yo que soy un perro muerto, el pecado me tiene así. ¿Por qué me miras a mí, Señor? Deberían ser nuestras preguntas en este tiempo. ¿Por qué me miras a mí, Señor? ¿Por qué me llamas? No soy digno. Pero sin embargo, la palabra también nos dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y así lo hizo el rey, porque Él quería tener misericordia de parte de Dios. A veces la misericordia no está guardada en nuestro corazón, ni la tenemos escrita en ninguna parte. Debería estar escrita en nuestro corazón para poderla poner por obra. Hermanos queridos, dice que el Señor no se agrada de tantos ayunos, de tantas oraciones y de tantas cosas que a veces hacemos. Dice que lo principal para Él que es amar y misericordia. Amar y misericordia, hermanos queridos. Cuando nosotros podamos entender esto, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a ir cambiando, va a ir en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y algo más que quería recordar en Primera de Juan 1:7, si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, hermanos queridos, no necesitamos más nada, necesitamos apartarnos de ese lugar de oscuridad, necesitamos apartarnos de esa desolación. Dice que el rey dice,
le mandó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que le fue de Saúl y todo lo de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Entonces dice que lo puso a trabajar. Sí, tenía Mefibosé un hijo que se llamaba Micala, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. O sea, él ya dejó de estar en esa situación de pobredumbre, de miseria, de desgracia, de fracaso, de ruina, de despojo, de muerte, de angustia, de desolación. Ya lo había sacado el rey de ese lugar, de esa condición, porque hubo procesos, hubo pasos, si usted lee detenidamente, que él tuvo que cumplir para poder llegar a ese lugar. Le fue devuelta por boca del rey. Hermanos queridos, cuando hay una palabra de parte de Dios, cuando hay una palabra, una sentencia de Dios, ¿quién puede quedarse con tu herencia? ¿Quién puede quedarse con lo que te pertenece? Pero levántate y pelea, levántate y sé fiel hasta el final, confiesa tus pecados, levántate y ponte sobre tus pies. Y tal vez diga: pero yo estoy lisiado, estoy como Mefibosé, tantas cosas que me han pasado que ahora estoy paralizado, no me puedo levantar. Pero te vas a levantar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la palabra, porque hay una herencia que te espera, hay una herencia que te está esperando. Toda tu casa y todos aquellos que venían en contra de ti serán tus siervos. Todos aquellos que quisieron usarte van a venir delante de ti, porque por causa de Jehová, por causa de lo que han visto en ti. Hermanos queridos, no hay nada imposible para Dios. Eso tiene que estar en nuestra mente. No hay nada imposible. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y seguía lisiado. Vio que le dije, no dice aquí que fue sanado, pero dice que él siempre estaba a la mesa del rey. Cuando te sientas a la mesa del rey, comes buen alimento. Cuando te sientas a la mesa del rey, no importa si tu condición va a ser para la eternidad, porque allá estaremos completos. Pero mientras tanto, el alimento tiene que ser sólido, fresco. El alimento tiene que ser para que puedas dar a otros y alimentarlos. Él tenía mucha herencia. Esa herencia también fue dada a sus siervos, porque ellos iban a vivir bien, iban a comer bien, porque iban a estar en sus propiedades, y a cambio tenían que trabajar. Hermanos queridos, hay herencia para ti, pero levántate, esfuérzate, sé valiente. No es tiempo de quedarse en ese conformismo, en esa situación de comodidad que ahora existe en tu vida, ¿sí? No te quedes en ese momento. Salí de esta supuesta comodidad que existe hoy en tu vida. Sal de ese letargo, sal de esa parálisis, sal de Lodebar ahora mismo. Es importante salir de Lodebar, y aquellos que son como vos, que claman el desierto, salgan a las calles a buscar los lugares de Lodebar, allí donde están todos los arrumbados, los despojados, allí donde están los que parece que no tienen herencia. Vayan y díganle que hay una herencia que le está esperando. Vayan y díganles que la herencia está lista, que se vengan a sentar a la mesa del rey. Aleluya. Santo, díganles que hay una promesa eterna. Díganle que hay vida en Cristo Jesús. Díganle que al que cree todo le es posible. Díganle que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Díganle que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, tendrá derecho a la herencia. Vayan y díganle a los despojados que se vengan a sentar a la mesa del rey, porque hay comida fresca, porque hay un lugar esperando. Toma tu lugar. Toma tu lugar en la mesa del rey, para que nunca más vayas a Lodebar. Nunca más estés allí con ese aire viciado de desprecio, venganza y persecución. Ven a la mesa del rey. Olvídate quiénes fueron los causantes, porque de eso se encargará Dios, pero que no seas tú uno de estos que le suelta la mano y hace que otro sea lisiado, que otro esté metido ahí en Lodebar. Y si alguna vez fuiste uno de estos que le soltó la mano, que tenías al cuidado a alguien o a muchos y los dejaste en solitario para que fueran unos lisiados y desamparados, y le soltaste la mano para que cayeran en desgracia y en fracaso,
Comienza pidiendo perdón a Dios porque eso es pecado, hermanos queridos. El Señor nos ha dado muchas ovejitas. A veces pensamos en un templo de un montón de personas y no miramos a nuestro alrededor. Las ovejitas que tenemos que cuidar primeramente es nuestra casa, nuestra mesa. Los que están cerca, no les sueltes la mano, no lo sueltes ni lo dejes caer, guárdalo, cuídalo, porque te ha sido encomendado que guardes de los tuyos. Eres un sirviente del Rey de Reyes. No eres más que nadie, ni menos tampoco, pero ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar y comienza a hablarle a los Mefiboset en el nombre del Señor. En la misericordia de Dios, comienza a operar en la misericordia de Dios. Comienza a decirles que hay una esperanza, que hay alguien que está esperando por él en su mesa. Comienza a darles esperanza, comienza a sacarlos de esa depresión y de esa oscuridad. Hermanos queridos, en esta tarde, qué palabra tan tremenda que el Señor nos ha traído. Dios te bendiga, Vicente. Dios te bendiga, Nelly, Angie, Cielos Abiertos, Nélida, Hortensia, Estela. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir, porque hoy alguien necesita escuchar esta palabra. Yo no sé si la van a escuchar ahora, mañana, pasado, pero alguien cuando la escuche, algo va a suceder, porque la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo cual Él la envía, y Él no se queda con nadie. Ninguna de sus promesas cae a tierra, Señor, porque Él se cumple, si lo crees, hermanos queridos, este es para los que creen. Entonces, cree y confía que Dios restaura primeramente esa comunión con Él. Cuando Él te manda a llamar, es porque ya te está sacando de esos lugares inmundos, esos lugares donde muchos se han burlado de ti, muchos han traído vergüenza sobre ti, muchos han puesto sobrenombre en ti, pero Dios tiene una esperanza. En Él hay esperanza, en Él hay salvación. Dice que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Padre, nuestro Eterno, amó tanto a la humanidad, a este mundo. Dice que lo amó tanto que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si estabas ahí más o menos, vuélvete a tu Dios, confiesa tus pecados, porque no hay condenación para los que están en Cristo, dice su palabra. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, prosperamos. Pero cuando encubrimos nuestro pecado, lo guardamos, nos llamamos al silencio y el enemigo nos enmudece y nos avergüenza. Pero cuando nosotros soltamos ese pecado en la presencia de Dios, somos libres. ¿Sí? Porque dice que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Hermanos queridos, necesitamos llevar este mensaje de salvación, necesitamos decirle a muchos que confiesen sus pecados y se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Él de todo corazón. ¿Para qué? Para que vean la gloria de Él, para que se sienten a la mesa del Rey, para que esa herencia que estaba dispuesta de antemano ya ellos tomen posesión. Hermanos queridos, es imperativo, en este momento es fundamental que te levantes como una voz profética, como una voz que clama en el desierto. Hermanos queridos, ¿y qué tiene que ver eso? Juan el Bautista también profetizaba. ¿Por qué? Porque hablaba y abría el camino al que había de venir. Entonces, hermanos queridos, ¿qué estamos haciendo? No te conformes en ese lugar, en esa situación en la cual te pusiste, o no lo sé. Solamente te pido que comiences a orar, que comiences a clamar a Dios, porque su palabra dice que el que golpea se le va a abrir, el que pide va a recibir, ¿sí? Y el que busca va a hallar. Hermanos queridos, así que comenzá en este tiempo a hacerte fiel a la palabra de Dios. No estés en Lodebar, no estés allí. Ya les di los síntomas, ya saben cómo es alguien que está en Lodebar. Los que están en Lodebar tienen síntomas que se pueden lograr visualizar
y discernir. Así que, hermanos queridos, en esta tarde damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, por la oportunidad que nos da cada día de llevar su palabra. Damos gracias a Dios por esta palabra que ha hablado a nuestros corazones de diferentes maneras. Tal vez eres un Siba, tal vez tienes la posición de rey, tal vez tienes la posición de Mefibosé, tal vez tienes la posición de los sirvientes, yo no lo sé. Tal vez tengas la posición de aquellos que va a guardar y no van a dejar caer a los Mefibosé. Yo no lo sé. Pero que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento de este tiempo que estás viviendo, que no es cualquier tiempo, es un tiempo precioso en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por cada uno de los que se ha conectado. Gracias te damos por cada uno de aquellos, Señor, que en este día necesita escuchar esta palabra, necesita ser restaurado, necesita que le den esta promesa de este gran Salvador. En el nombre de Jesús, los bendecimos y nos encontramos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Amén y amén. Bendecidos.